Cuando las cajas con el sello de Norris Locomotive Works se abrieron en los muelles británicos, el silencio inicial no fue de admiración, sino de desconcierto. Los ingenieros que se acercaron esperaban encontrar máquinas dignas de las vitrinas de Swindon o Newcastle, con líneas pulidas y superficies que reflejaran el orgullo nacional. En su lugar vieron hierro expuesto, barras atornilladas sin disimulo y una parrilla frontal inclinada que parecía más una herramienta agrícola que un símbolo de progreso. Aquella primera impresión marcó el tono de todo lo que vendría después. En la Gran Bretaña victoriana, la locomotora era algo más que un medio de transporte. Era una declaración cultural. Desde los tiempos de la Rocket de Stephenson, la elegancia mecánica se había convertido en sinónimo de competencia técnica. Cilindros internos, tuberías ocultas, placas perfectamente ajustadas y superficies barnizadas formaban parte de una estética que no era superficial, sino identitaria. Un motor bien terminado era prueba de disciplina. Un tornillo visible podía interpretarse como descuido moral. Por eso, cuando las locomotoras americanas comenzaron a ensamblarse en el puerto, el contraste fue casi ofensivo. No llegaron completas, listas para rodar con solemnidad industrial. Llegaron en piezas, como si el muelle fuera una extensión improvisada del taller. Calderas izadas con grúas portuarias, bastidores ensamblados a la vista del público, ruedas ajustadas en medio del ruido del puerto. Aquella manera práctica de trabajar rompía con la tradición británica de entregar máquinas cerradas y terminadas en fábrica. Lo que más llamó la atención no fue solo el proceso, sino el diseño mismo. Los bastidores de barras, largos y flexibles, reemplazaban las rígidas placas británicas. Las tuberías discurrían por el exterior sin carenados elegantes que las escondieran. Los mecanismos de válvulas se movían al aire libre, visibles para cualquiera que quisiera observar su funcionamiento. Y por supuesto, el famoso cow catcher, esa parrilla frontal inclinada pensada para apartar ganado en las praderas americanas, sobresalía como una declaración de guerra estética. Los primeros comentarios no tardaron en circular. En los talleres y en las oficinas técnicas se escuchaban palabras como tosco, rudimentario e incluso bárbaro. Algunos ingenieros describieron las máquinas como herramientas de frontera, aptas para territorios salvajes pero impropias de un sistema ferroviario civilizado. Se preguntaban, con cierta ironía, si aquellas locomotoras estaban diseñadas para vías férreas o para atravesar campos sin preparación. La prensa especializada no fue más amable. Artículos cargados de sarcasmo señalaban cada perno visible como prueba de inferioridad técnica. Las ruedas grandes y robustas eran descritas como desproporcionadas. El bastidor abierto se consideraba una falta de refinamiento. La idea de que la locomotora debiera adaptarse a la vía, en lugar de exigir una vía perfectamente construida, resultaba casi herética para quienes habían levantado redes férreas rectas, niveladas y cuidadosamente balastadas. Sin embargo, detrás del desprecio había algo más profundo que simple crítica técnica. Existía una amenaza implícita. Si aquellas máquinas rudas funcionaban mejor en determinadas condiciones, ¿qué diría eso del modelo británico? La excelencia británica se basaba en precisión, en tolerancias estrictas, en la idea de que el mundo debía ajustarse al diseño. Las locomotoras americanas sugerían lo contrario, que el diseño debía ajustarse al mundo. Esa diferencia filosófica era el verdadero campo de batalla. En Estados Unidos, los ingenieros habían trabajado en contextos radicalmente distintos. Vías que atravesaban bosques, terrenos irregulares, puentes provisionales y cambios extremos de temperatura. No había tiempo ni recursos para pulir cada detalle estético. Lo prioritario era la resistencia, la facilidad de reparación y la capacidad de adaptarse a irregularidades. Las piezas accesibles no eran signo de descuido, sino de previsión. Un mecanismo visible podía arreglarse en mitad de la nada con herramientas básicas, pero en el Reino Unido, donde las redes ferroviarias eran más compactas y el mantenimiento más centralizado, esa lógica resultaba ajena. Los ingenieros británicos habían aprendido a confiar en la rigidez estructural y en la perfección del tendido. La idea de que un tren pudiera flexionar para adaptarse a la vía sonaba casi como admitir una imperfección estructural.
Cuando finalmente se programaron las primeras pruebas en la línea de Birmingham y Gloucester, conocida por sus curvas cerradas y tramos irregulares, el ambiente era tenso. Ingenieros de distintas compañías acudieron no solo para evaluar el rendimiento, sino para confirmar sus sospechas. Esperaban vibraciones excesivas, descarrilamientos, fallos espectaculares que validaran las críticas publicadas. La locomotora americana avanzó con su silbido áspero y su maquinaria expuesta, trabajando a la vista de todos. No tenía el brillo pulido de un producto de Swindon. Tenía presencia, peso y una sensación de herramienta diseñada para sobrevivir. Y cuando entró en la primera curva cerrada, donde otras máquinas británicas habían sufrido, algo inesperado ocurrió. El bogie delantero giró con suavidad, guiando la máquina en lugar de resistirse al trazado. El bastidor absorbió irregularidades en vez de transmitir cada golpe directamente a las ruedas. La locomotora no luchó contra la vía, la siguió. Aquel momento no borró las críticas, pero sembró la duda, porque lo que dijeron los ingenieros británicos cuando vieron llegar aquellas locomotoras rudas fue desprecio. Pero lo que empezaron a pensar cuando las vieron trabajar fue algo mucho más peligroso para el orgullo nacional. Y esa transición del escarnio a la observación atenta apenas estaba comenzando. La verdadera prueba no fue una sola curva ni un trayecto simbólico, sino semanas de operación constante bajo condiciones reales. En la línea de Birmingham y Gloucester, conocida por sus pendientes exigentes y su trazado incómodo, las locomotoras británicas tradicionales habían mostrado límites claros. Rígidas, potentes y elegantes, sí, pero a veces demasiado dependientes de una vía perfecta. Allí fue donde las máquinas americanas comenzaron a cambiar la conversación. Al principio, los ingenieros británicos observaban con actitud crítica, anotando cada vibración, cada sonido extraño, cada fuga visible en las tuberías externas. La estética seguía incomodando. Aquellos bastidores abiertos parecían frágiles comparados con las sólidas placas británicas. Los pernos expuestos seguían siendo motivo de comentarios irónicos. Sin embargo, lo que no podían ignorar era el comportamiento dinámico. El bogie delantero, un elemento poco común en las locomotoras británicas de la época, permitía que la máquina leyera la vía antes de que el resto del cuerpo entrara en la curva. En lugar de forzar el trazado con rigidez estructural, la locomotora americana parecía adaptarse a él. Esa capacidad reducía el desgaste de las ruedas y disminuía el riesgo de descarrilamiento en curvas cerradas. Para quienes habían defendido durante décadas la superioridad del bastidor rígido, aquello era una lección incómoda. Además, el mantenimiento comenzó a revelar otra diferencia clave. En los talleres, los mecánicos notaron que acceder a los mecanismos era sorprendentemente sencillo. Las válvulas externas podían inspeccionarse sin desmontar media locomotora. Las tuberías visibles facilitaban la detección de fugas. Las piezas intercambiables se ajustaban con menos precisión artesanal y más lógica modular. Lo que al principio parecía descuido empezó a percibirse como pragmatismo. Un ingeniero de la época, citado en informes internos, comentó que aquellas máquinas estaban construidas para ser trabajadas, no admiradas. La frase, que comenzó como crítica, terminó convirtiéndose en reconocimiento involuntario. Porque en un sistema ferroviario que crecía rápidamente y enfrentaba demandas crecientes, la facilidad de reparación podía significar la diferencia entre un tren detenido y un servicio cumplido. Y el consumo de combustible también generó debate. Las locomotoras americanas, diseñadas para largas distancias y recursos variables, no siempre eran las más eficientes en condiciones británicas. Sin embargo, su capacidad de mantener potencia estable en pendientes prolongadas sorprendió a quienes esperaban un rendimiento mediocre. Donde algunas máquinas británicas requerían ajustes delicados y una conducción experta para sostener la presión, las americanas ofrecían una entrega de fuerza más constante, menos refinada quizá, pero efectiva. La prensa técnica comenzó a matizar su tono. Ya no se hablaba únicamente de tosquedad, sino de robustez. No se describían como primitivas, sino como adaptadas a un entorno distinto. Algunos artículos empezaron a cuestionar si la ingeniería británica, orgullosa de su precisión, podría beneficiarse de incorporar ciertos elementos de flexibilidad y accesibilidad. Esa reflexión tocaba una fibra sensible.
Durante décadas, Gran Bretaña había exportado locomotoras al mundo, convencida de que su modelo representaba el estándar supremo. Ahora, frente a máquinas procedentes de una nación más joven en tradición ferroviaria, surgía la posibilidad de que existieran soluciones alternativas igualmente válidas. El debate se trasladó a las oficinas de diseño. Ingenieros que inicialmente habían ridiculizado el bastidor de barras comenzaron a estudiar su comportamiento bajo carga. Se analizaron las tensiones distribuidas a lo largo de la estructura y se compararon con las placas rígidas tradicionales. Los resultados mostraban que, en ciertas condiciones, la flexibilidad controlada podía reducir esfuerzos concentrados y prolongar la vida útil de componentes críticos. La discusión no fue pública ni inmediata, pero sí profunda. No se trataba solo de copiar un elemento extranjero, sino de replantear principios fundamentales. ¿Era la rigidez absoluta siempre deseable? ¿Podía la visibilidad de mecanismos facilitar el mantenimiento sin sacrificar seguridad? ¿Podía la estética ceder espacio a la funcionalidad en un contexto industrial cambiante? Mientras tanto, los maquinistas también aportaban su perspectiva. Algunos apreciaban la respuesta directa del regulador y la sensación de potencia constante. Otros extrañaban la suavidad y el equilibrio de las máquinas británicas tradicionales. Pero incluso entre los más críticos surgía una admisión: las locomotoras americanas no eran tan frágiles como se había insinuado. Soportaban tramos irregulares sin quejarse y toleraban errores de conducción que habrían castigado a modelos más delicados. Ese reconocimiento gradual no eliminó el orgullo nacional, pero sí introdujo una nueva variable en la ecuación. La ingeniería no era una cuestión de superioridad absoluta, sino de contexto. Lo que funcionaba en las praderas americanas podía tener sentido en ciertas líneas británicas, y lo que se consideraba refinado en Inglaterra podía resultar innecesario en territorios más amplios y menos uniformes. Con el paso de los meses, algunos elementos de diseño empezaron a filtrarse discretamente en proyectos locales. No fue una adopción masiva ni un cambio radical, sino ajustes sutiles, mayor accesibilidad a mecanismos, reconsideración de ciertos tipos de bogies, análisis más abierto de bastidores menos rígidos. La influencia no fue reconocida oficialmente, pero era visible para quienes sabían mirar. Así, lo que comenzó como burla se transformó en estudio. Lo que se calificó como rudeza terminó siendo interpretado como resistencia. Y lo que se percibió como improvisación reveló una filosofía de diseño distinta, centrada en adaptabilidad más que en perfección formal. Cuando los ingenieros británicos recordaron su primera reacción ante aquellas locomotoras americanas, algunos lo hicieron con una sonrisa incómoda, porque lo que dijeron al verlas llegar fue una cosa, pero lo que aprendieron al verlas trabajar fue otra muy distinta. Y esa diferencia marcó un punto de inflexión silencioso en la historia ferroviaria, donde el orgullo dio paso, aunque fuera parcialmente, a la curiosidad técnica. Lo más interesante no fue que las locomotoras americanas funcionaran, fue que obligaron a los ingenieros británicos a replantearse preguntas que llevaban décadas sin cuestionar. Durante generaciones, el diseño ferroviario en Gran Bretaña había seguido una línea casi filosófica: precisión ante todo, rigidez estructural como virtud, acabados cuidados como reflejo de excelencia técnica. No era solo ingeniería, era identidad nacional. Las locomotoras no eran únicamente máquinas, eran embajadoras industriales, y de pronto, frente a ellas, aparecía una escuela distinta que parecía decir: la máquina debe sobrevivir al mundo, no exigir que el mundo se adapte a ella. En reuniones técnicas privadas, lejos del tono irónico de la prensa, comenzaron a discutirse conceptos con más honestidad. El bastidor de barras americano, que inicialmente fue ridiculizado como solución barata, mostraba ventajas prácticas en términos de mantenimiento y distribución de tensiones. Su flexibilidad controlada absorbía imperfecciones de la vía sin transmitir cada impacto a los ejes. En líneas con trazados complejos o mantenimiento irregular, esa cualidad podía traducirse en menos averías y menos desgaste. Al mismo tiempo, la disposición externa de componentes mecánicos empezó a verse bajo otra luz. Los ingenieros británicos siempre habían valorado la protección interna, pero esa protección implicaba desmontajes largos para inspeccionar piezas. En las locomotoras americanas, los mecanismos visibles facilitaban diagnósticos rápidos.
No era una cuestión de estética descuidada, sino de filosofía operativa. En redes extensas, donde una máquina podía quedar lejos de talleres principales, la accesibilidad podía ser crítica. Uno de los debates más intensos giró en torno al bogie delantero. En el Reino Unido, muchas locomotoras habían confiado en configuraciones rígidas que exigían precisión en la vía. El sistema americano, en cambio, asumía que la vía podía no ser perfecta. Esa aceptación de la imperfección no era resignación, sino estrategia. Permitía que la locomotora se adaptara dinámicamente, reduciendo riesgos en curvas cerradas y pendientes complicadas. Algunos ingenieros británicos comenzaron a admitir, aunque fuera en privado, que la rigidez extrema tenía un costo. En líneas muy cuidadas, el rendimiento era impecable. Pero en situaciones menos ideales, la máquina podía convertirse en víctima de su propia precisión. Las locomotoras americanas, diseñadas para territorios vastos y a veces rústicos, parecían menos sensibles a esas variaciones. También hubo una reflexión sobre la cultura industrial que había producido cada tipo de máquina. En Estados Unidos, la expansión ferroviaria había ocurrido a gran velocidad, cubriendo distancias enormes con recursos desiguales. La prioridad había sido construir rápido, reparar rápido y seguir avanzando. En Gran Bretaña, el desarrollo había sido más concentrado, más meticuloso, con redes densas y competencia técnica intensa entre compañías. Dos contextos distintos habían generado dos soluciones distintas. Lo que inicialmente se interpretó como rudeza empezó a percibirse como coherencia con un entorno específico. La discusión no fue unánime ni inmediata. Muchos ingenieros defendieron con firmeza el modelo británico, argumentando que la precisión y el acabado eran garantías de calidad a largo plazo. Sin embargo, incluso entre los más conservadores, surgió la idea de que la ingeniería debía evolucionar, no para copiar, sino para integrar aprendizajes. Con el tiempo, ciertos diseños británicos incorporaron mejoras en sistemas de guiado y accesibilidad. No se trató de una revolución visible, sino de ajustes graduales que reflejaban una apertura conceptual. La influencia americana no fue proclamada, pero tampoco fue ignorada. El episodio también tuvo un impacto más amplio en la percepción pública. La prensa, que al principio había sido implacable, empezó a publicar análisis más equilibrados. Se reconocía que las locomotoras americanas no eran refinadas en el sentido tradicional, pero sí eficientes en condiciones exigentes. Algunos artículos incluso plantearon que la diversidad de enfoques enriquecía la ingeniería global en lugar de debilitarla. En círculos académicos, el debate trascendió la comparación concreta y se convirtió en una reflexión sobre diseño industrial. ¿Debe una máquina aspirar a la perfección formal o a la resiliencia funcional? ¿Es la estética parte integral de la ingeniería o una capa secundaria? ¿Puede la robustez coexistir con la elegancia? Esas preguntas no se resolvieron en un año ni en una década, pero la llegada de las locomotoras americanas sirvió como catalizador y forzó a mirar más allá del orgullo y a examinar resultados tangibles. Incluso los maquinistas, menos preocupados por teorías y más atentos a la experiencia práctica, contribuyeron al cambio de percepción. Algunos comentaban que las locomotoras americanas perdonaban más errores de conducción. No exigían una precisión casi artística para mantener rendimiento estable. Esa tolerancia operativa podía traducirse en mayor disponibilidad y menos interrupciones. La conclusión no fue que un modelo fuera superior al otro, fue que cada uno respondía a necesidades distintas. La ingeniería británica seguía siendo admirada por su refinamiento y precisión, la americana por su capacidad de adaptación y resistencia. Cuando años después se recordó aquel momento en que las máquinas rudas desembarcaron en los muelles británicos, muchos admitieron que la reacción inicial había sido más emocional que técnica. Se había defendido una tradición sin examinar la alternativa con suficiente objetividad. Lo que dijeron los ingenieros británicos cuando llegaron aquellas locomotoras fue que eran toscas, primitivas y casi ofensivas al buen gusto mecánico. Pero lo que terminaron reconociendo, aunque no siempre en voz alta, fue que la rudeza tenía propósito. Y en ese reconocimiento silencioso comenzó una etapa más madura de la ingeniería ferroviaria, donde la identidad ya no se defendía únicamente con orgullo, sino con aprendizaje,
Con el paso de los años, la llegada de aquellas locomotoras americanas dejó de ser una anécdota incómoda y se convirtió en un punto de referencia silencioso dentro de la ingeniería británica. Y no porque cambiaran de inmediato el diseño ferroviario del país, sino porque introdujeron algo más difícil de medir, una grieta en la certeza absoluta. Hasta entonces, el modelo británico había operado bajo una convicción casi incuestionable de superioridad técnica. Las locomotoras eran elegantes, precisas, meticulosamente construidas. Representaban no solo una solución de transporte, sino una declaración cultural. La rudeza americana fue vista como una amenaza estética y técnica, pero terminó funcionando como espejo. Ese espejo mostró algo incómodo, que la perfección formal no siempre equivale a la máxima funcionalidad en todos los contextos. En los años posteriores, cuando la red ferroviaria británica enfrentó sus propios desafíos de expansión, pendientes exigentes y líneas menos uniformes, algunos de los conceptos antes ridiculizados empezaron a reaparecer bajo nuevas formas. El uso de bogies más sofisticados, una reconsideración de la flexibilidad estructural y una mayor atención a la accesibilidad mecánica no fueron copias directas, pero sí reflejos de una apertura conceptual que antes no existía. Lo más interesante es que este cambio no fue proclamado como una victoria extranjera ni como una derrota nacional. Fue absorbido, reinterpretado y adaptado dentro de la tradición británica. La ingeniería, al final, no es un concurso de orgullo, sino un proceso de aprendizaje continuo. También cambió la forma en que los ingenieros británicos miraban más allá de sus fronteras. La experiencia con las locomotoras americanas demostró que soluciones desarrolladas en contextos distintos podían tener valor incluso en sistemas consolidados. Esa lección trascendió el ámbito ferroviario y se reflejó en otras áreas industriales donde la cooperación y el intercambio técnico empezaron a verse como oportunidades en lugar de amenazas. A nivel humano, el episodio dejó historias que circularon durante décadas en talleres y oficinas. Ingenieros veteranos recordaban con cierta ironía cómo habían criticado las máquinas apenas desembarcadas. Algunos admitían que su juicio inicial estuvo teñido de orgullo. Otros defendían que la crítica había sido necesaria para forzar una evaluación rigurosa. Lo cierto es que el encuentro entre ambas escuelas produjo algo más valioso que una simple comparación. Produjo diálogo. Sí, y ese diálogo reveló que la rudeza no era sinónimo de inferioridad, así como la elegancia no garantizaba supremacía absoluta. Eran expresiones de necesidades distintas. En las vastas extensiones americanas, donde la infraestructura podía ser irregular, y las distancias enormes, la adaptabilidad era crucial. En el entramado compacto británico, donde la precisión y la densidad de tráfico eran prioritarias, la rigidez controlada tenía sentido. Con el tiempo, incluso la estética fue reinterpretada. Aquello que se consideró tosco empezó a verse como honestidad estructural. Los mecanismos visibles no eran descuido, sino transparencia mecánica. El bastidor abierto no era pobreza de diseño, sino economía funcional. La percepción cambió no porque las locomotoras se transformaran, sino porque la mirada se volvió más amplia. La historia también dejó una lección sobre la reacción humana frente a lo desconocido. La primera respuesta fue defensiva, casi visceral. Se protegió la tradición, se ridiculizó la diferencia y se reforzó la identidad propia. Solo después, cuando la evidencia práctica se acumuló, la crítica dio paso a la curiosidad. Ese proceso es común en la ingeniería y en cualquier disciplina donde el orgullo y la innovación conviven. La novedad incomoda antes de convencer. Y las locomotoras americanas rudas cumplieron exactamente ese papel en suelo británico. Hoy, cuando se estudia la evolución del diseño ferroviario, ese episodio se interpreta como un momento de transición cultural. No fue una revolución visible ni un cambio inmediato de paradigma. Fue algo más sutil y quizá por eso, más duradero. La aceptación de que la excelencia puede adoptar formas distintas. Si uno pudiera retroceder al muelle donde se abrieron aquellas cajas y escuchar los comentarios iniciales, oiría sarcasmo, incredulidad y una defensa apasionada de la tradición británica. Pero si pudiera avanzar unos años y escuchar las conversaciones en los talleres, encontraría algo diferente. Análisis detallados, comparaciones técnicas y un respeto que no estaba presente al principio.
Lo que dijeron los ingenieros británicos cuando llegaron las locomotoras americanas fue que eran rudas, primitivas y casi ofensivas para el estándar local. Lo que terminaron entendiendo fue que esa rudeza tenía lógica, que respondía a un entorno distinto y que, en ciertos aspectos, ofrecía soluciones que merecían atención. En última instancia, y la historia no trata de quién tenía razón, sino de cómo el contacto entre dos tradiciones fortaleció a ambas, porque cuando la ingeniería deja de ser un símbolo de orgullo nacional y se convierte en intercambio de ideas, el resultado no es pérdida de identidad, sino expansión de posibilidades. Y todo comenzó con una reacción crítica frente a una locomotora que parecía demasiado ruda para gustar, pero demasiado eficaz para ignorar.